Buenas tardes a los compañeros que se están incorporando. Bienvenidos a una clase más de Derecho Procesal Civil 2. Para la semana número 3 vamos a desarrollar el contenido propiamente de lo que es algunos elementos del proceso civil. Siempre dando un pequeño compás de espera, puesto que hay algunos compañeros que se están incorporando. Tenemos 9 compañeros, no vamos ni por la mitad. Buenas tardes, como les digo, necesito por favor que tengan a mano su código procesal civil y mercantil, ley del organismo judicial, constitución también, es conveniente que lo tengan por favor. Dejamos habilitado el correo fg058@urrural.edu.gt para desarrollar algún tipo de dudas. Diez compañeros conectados. Para el día de hoy tenemos como objetivo de clase conocer las partes del proceso civil guatemalteco, en la clase número 3. Mis estimados, recordándoles que siendo esta la clase número 3, es conveniente que ya empiecen a tomar veras, el descanso ya terminó. Eso significa que 2 clases más y yo esta semana estoy enviando ya los exámenes. Por favor, necesito que estudien. Hay un parámetro de la universidad sobre el que me debo de medir, pero yo necesito que ustedes realmente entiendan, y la única forma, o sea, un curso procesal solamente se puede evaluar a través de casos. Entonces no se me asusten porque no es nada de lo que no habíamos platicado por acá, pero sí necesito que estudien. 12 compañeros conectados. Vamos a dar hasta las 10, que es el tiempo adecuado. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar platicando el tema sobre lo que son los plazos. Y básicamente tenemos 2 interpretaciones diferentes en relación a cómo se computan, cómo se definen los plazos. En nuestras leyes vamos a estar observando 2 tipos de interpretaciones. Por un lado, cuando lo definimos como término, por otro lado, cuando lo tenemos como plazo. Si bien es cierto, en un momento determinado se pueden utilizar indiferentemente de ambas percepciones, pero doctrinariamente nos regula que cuando hacemos referencia al término, está refiriendo en un momento puntual dentro del desarrollo de un proceso. Es decir, que es un momento en el tiempo determinado por día y hora en el que precisamente tiene que realizarse la actuación judicial para el día 20 a las 10 horas de la mañana. Y cuando estamos hablando del plazo, aquí nos estamos refiriendo que es un lapso, es decir, es un término dentro del cual se puede realizar determinado acto procesal y exige pues determinar un momento de inicio y un momento final, es decir, se tiene este plazo para realizar. Aquí estamos hablando de un emplazamiento y lo más común dentro del proceso civil es el emplazamiento para contestar la demanda, dentro del cual los primeros 3 días se pueden hacer ciertas acciones, los siguientes 6 días de los 9 días de emplazamiento se pueden hacer otras actividades. Entonces, para hacer referencia a esto, tenemos que abrir nuestro código para ver de lo que estamos hablando. Entonces, nos vamos, ahorita les voy a indicar
El artículo 111, por favor, vamos al artículo 111. Tenemos que tenemos que tener manejo de código, mis estimados. Artículo 111, Código Procesal Civil y Mercantil, regula emplazamiento. El término del emplazamiento, fíjense pues, ¿cómo es que lo confunde? Ese término del emplazamiento. Y presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días a todos ellos. Entonces aquí se está refiriendo a un plazo de acuerdo a la doctrina, ¿verdad? Y está teniendo, también hay otras percepciones que indican de que cuando está hablando de término es estrictamente en aspectos constitucionales. Cada uno tiene diferentes, pero de momento a mí me gustaría que ustedes se quedaran con esta definición y cómo poder hacer estos determinados cálculos. Mientras que cuando estamos hablando de un término, hace referencias a que en un día específico se señala audiencia para el día tal a tales horas. Ahí hay un plazo. Y ese se debe de cumplir, está señalado un plazo específico. Mientras que, como aquí estamos hablando de término, cuando hay una fecha puntual, mientras que cuando estamos hablando de ese emplazamiento, por ejemplo, en el caso del juicio ordinario, estamos hablando de un emplazamiento de 9 días. Se tiene esos 9 días para realizar los diferentes actos y para este caso estamos hablando de lo que son la contestación de una demanda. Vamos a lo que es la ley del organismo judicial, capítulo 5, cuando se refiere al tema de los plazos. Y aquí vamos a ir desarrollando poco a poco lo que regula es nuestra ley del organismo judicial en su artículo 45. Y eso genera una gran cantidad de dudas, créanme. Hoy precisamente antes de salir de la oficina, no me lo quise traer porque sabía que para hoy todavía tengo un tanto cargada la tarde y noche, pero una interpretación constitucional de los plazos cuando es el tema de amparo. Y esa va a ser una lectura, como digo, no me la quise traer porque sabía que iba a abordarlo hoy, pero va a ser materia de estudio de los próximos días, en virtud de que es necesario determinar cuándo empiezan y cómo rigen los plazos. Hay muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, pero los principales, por decirles en oficina con la compañera procuradora, trato de transmitirles esto, ¿verdad? De que la primera base que tengo es los plazos. Empiezan a contar al día siguiente de la notificación. Esa es una de las que se tienen que manejar de cajón, pero vamos a empezar hablando. Salvo disposición en contrario, en el cómputo de los plazos legales se observarán las reglas siguientes. A. El día es de 24 horas, que empezarán a contarse desde medianoche a las 0 horas. Fíjense que a veces parecerán cosas bastante lógicas, pero créanme que al momento de estar computando especialmente situaciones como lo que son los recursos, ahí ya es una situación bien delicada. Entonces, el B, para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Ahorita, pues, se maneja una gran cantidad de juzgados. Recordemos el año en el que se promulgó este código, ¿verdad? Es setentero, de inicio de los 70s, entonces ahí podemos observar que ya tenemos divergencias con la realidad que vive hoy Guatemala, que más de casi 50 años después. Tenemos también, en relación a la ley del organismo judicial, literal se indica: los meses y los años se regularán por el número de días que le corresponde según el calendario gregoriano. Y aquí viene la palabrita que le ocasiona problemas a algunos. Terminan los años y los meses la víspera de la fecha en que ha principiado a contarse. Entonces aquí es donde viene algo que debemos de saber. ¿A qué nos referimos con víspera? Y esta definición me interesó para este caso. Indica que es el día inmediatamente anterior a otro determinado, especialmente si se refiere a un día festivo. Normalmente decimos en la víspera, se utiliza en la víspera de Navidad. Si Navidad es el 25, es el día anterior, el 24.
Entonces, si nos estamos refiriendo para este aspecto a que se vence el día 30, entonces el plazo se estaría venciendo un día 29, el día anterior del día señalado específicamente. Y entonces tenemos en cuenta a qué nos estamos refiriendo cuando se referencia a lo que es la víspera. Tenemos el literal D. Los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles, pero aquí vienen otros aspectos importantes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo el día de hoy. El día de hoy hubieron varias manifestaciones, pero alrededor de Palacio Nacional se sellaron las calles. Había una manifestación de taxistas y otra, no tengo claro cuál fue la otra, ¿verdad? Venían personas del interior, por cierto, con machetes, pero ¿cuál es el punto acá? Que cierran, o sea, hubo un momento en el que no había acceso al edificio Lucky. Entonces, ¿qué pasa si había una audiencia ahí? Esos son los casos que por fuerza mayor, por manifestaciones, torre de tribunales la han cerrado o han evacuado por tema de sismos. Yo tenía vamos a considerar mala suerte de estar en el nivel 14, a veces en mayor riesgo cuando se da este tipo de situaciones y evacúan. ¿Y qué pasa con la audiencia? Entonces, aquí nos indica la ley del organismo judicial qué sucede en estos casos. En los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado. ¿Qué es un día feriado? Es el día de la feria patronal. Recordemos lo que nos regula respecto a esto, lo que son los asuetos que regula el Código de Trabajo y regula que también el día de la feria patronal es un día no hábil. De igual forma, se indica que cuando por adopción de jornada continua de trabajo o de jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas, se tenga como días de descanso y los días que por cualquier causa, estos son los que les indicaba. Esos son los días que les indicaba. Que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Les estoy diciendo, puede ser por manifestaciones, puede ser por temblores, puede ser por amenaza de bomba, también ya hubo una situación acá. Bueno, empiezan a llegar consultas. La compañera Karen Orozco está indicando cuál es el fundamento legal de horario hábil para notificar. Ok, ese es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que indica que el horario hábil es de 8 a 15:30 horas, el horario de ellos, que normalmente notifican en la mañana. Es muy raro que notifiquen en la tarde los notificadores. No sé si es costumbre, pero en general se manejan así. La situación es de que ese es un horario muy inconveniente y eso es lo que da lugar a que muchas veces sea necesario. Por cierto, yo mañana tengo que ir a coordinar con un colega que se convierta en notario notificador para efectos de que se le notifique a una persona, porque si la persona, mientras que, como dice, debe ser una notificación personal, lo vamos a ver en esta clase a qué nos referimos con una notificación personal. ¿Qué pasa si la persona no está en su casa porque anda trabajando a esa hora y no se la reciben y no se pueden entregar? Entonces ahí hay inconvenientes para notificar y no puede desarrollarse el proceso. Entonces le voy a conseguir el fundamento legal, que sí lo tengo, no lo tengo ahorita a la mano, pero se lo voy a dar y lo voy a anotar de paso porque después se me olvida y dicen que solo casaca soy. Legal de horario hábil. Ok. Muchas gracias por la consulta, Karen. Yo se lo voy a resolver y lo vamos a compartir, claro, con los compañeros también. Muy bien. Tenemos también, estamos hablando de cuáles son los días que se tienen que tomar como días inhábiles al momento de que hay situaciones fuera del alcance. Hemos dicho que para este caso estamos hablando de temblores, estamos hablando de desastres naturales, estamos hablando de una serie de situaciones. Qué mejor ejemplo, todo lo que sucedió durante la pandemia, que atrasó una gran cantidad de audiencias, que hasta hoy día estamos viéndonos en esa gran mora judicial que se tiene.
Artículo 45, seguimos con el inciso E. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente de la última notificación. Ejemplo, si el día, hagan ustedes este ejercicio en base a lo que tenemos en pantalla. Si a ustedes les notificaron que tienen 3 días para dar cumplimiento a algo y les están notificando el día lunes 22 de febrero. Lunes 22 de febrero les informaron que deben de dar cumplimiento a una diligencia. Ok, ¿qué pasa con esto? El día 22 le están dando y están recibiendo. Entonces vamos a interpretar lo que regula. Todo plazo, o sea, ¿cuándo van a contar los 3 días? Esa es la duda acá. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente a la última notificación. La última notificación fue el lunes 22. Entonces empieza a contar el día a partir del día 23. Para el día 24 tenemos 1, 2 para el día jueves, 3 para el día viernes. Esa es la forma como se realiza eso, salvo que hay leyes especiales que traen plazos especiales, pero por lo general así es como se maneja. Este es el tipo de situaciones que se maneja con respecto a los plazos. Entonces, ahora hagan ustedes lo mismo. Pero ¿qué pasaría? Les pongo ejemplo. ¿Qué pasa si se comunica un día y el que conocemos como martes santo y pone los mismos 3 días? ¿Dónde empieza realmente el asueto? Hagan ese cálculo ustedes ahorita. Si le están notificando el día martes santo, es decir, ya lo que nosotros conocemos como la semana mayor, y le están notificando el martes y empieza a contar a partir del día siguiente, pero ¿dónde empieza el día siguiente hábil? O sea, prácticamente no va a contar toda la Semana Santa, sino que empieza a contar casi a partir del lunes, salvo por el mediodía que se tome. Entonces, sí es importante esto. Ahora, con respecto a eso, a la mayoría les hago la siguiente observación. Esto es una recomendación para el ejercicio profesional. Cada vez que les llegue algún tipo de plazo, especialmente estos, hay de 24, hay de 48 en las diferentes especialidades del derecho, por decirles, laboral tiene audiencias otorgan audiencia 48 horas, apelaciones tienen 3 días, y así cada uno tiene diferentes plazos. Lo más adecuado es evacuar estos actos judiciales lo antes posible. ¿Por qué? Porque se dan una cantidad de situaciones. Les estoy poniendo el ejemplo. Ayer llevamos 2 días de manifestaciones en el centro de la capital y ha sido un caos. El tráfico ha sido un caos. Yo hoy tenía que ir a cumplir con varias diligencias, pero era imposible. Uno, sacar mi vehículo del parqueo y de todas formas movilizarme en Uber o algún vehículo de plataforma no era posible porque no había circulación ahí. No había circulación, entonces tuve que dejar para mañana ir a hacer esas diligencias. Entonces es complicado esto, no hay que confiarse, ¿verdad? Y me afectaba a mí, pero no afectaba alrededor de torre de tribunales o en los registros. Vamos a pasar con lo que son las notificaciones. Primero, ¿qué es una notificación? Estimados, en este curso es mi intención irles transmitiendo, por un lado, lo que regula la doctrina, por otro lado, lo que regula las leyes, ¿verdad? Pero también tratarlo de insertar dentro de temas de la práctica. Por eso es de que vamos a darnos hoy un tiempecito para poder desarrollar e identificar los puntos del artículo 61 dentro de un proceso. Por cierto, alguien que me pudiera decir 5 días a la semana dando clase y un día recibiendo doctorado, me atrofia un poquito el cerebro del control de qué llevo con cada. Ustedes ya tienen el link, me imagino que ya se los pasaron para poder ingresar a la clase y ver un proceso que hay ahí. Alguien que me pueda comentar si ya tienen acceso a eso o no se los he dado a ustedes. Alguien que me indique, por favor, por correo o la vía.
necesito saber si ustedes ya tienen acceso a al drive de esta clase para que tengan todos a mano y poder tener en sí lo que es un expediente que vamos a empezar a analizar. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es una notificación? Lo entendemos como un acto destinado a comunicar a ambas partes o a cualquier persona que debe intervenir en el proceso una resolución judicial. Esto es una notificación, como se dice, es para notificar, para hacer del conocimiento de las partes. Dentro de esto, vamos a ver lo que regula nuestra ley en relación a las notificaciones y vamos a ver también lo que no regula nuestra ley, pero también debemos de tomarlo en cuenta. Nos vamos a ir al artículo 66, por favor, antes de entrar a este artículo 66. Ok, me está indicando la compañera Karen nuevamente, muchas gracias y muy amable, de que ya tienen el link, entonces lo vamos a dejar para después porque tengo entendido que algunos todavía van en camino o recibiendo la clase en el vehículo, siempre con las precauciones del caso. A todos nos toca, a mí me toca los días viernes, y cuando empiezo doctorado y empiezo recibiéndolo y con nosotros sí nos marcan la asistencia de una forma bien estricta, ¿verdad? Entonces, pero es parte de seguirnos desarrollando en esto. Ok, entonces, vamos a ver dentro del artículo 66. Un momento, una compañera me acaba de enviar un correo, la que me está escribiendo el correo, ahorita le envío, que al parecer no tiene el link, se lo envío en un momento, necesito que todos lo tengan, por favor, y se lo compartan. Solo se lo envío porque sí necesito que todos lo tengan. Ok, entonces empezamos. Las notificaciones, artículo 66. Miren, pues esto responde a la siguiente pregunta. Responde cómo se clasifican las notificaciones. Las notificaciones, de acuerdo al artículo 66, toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no surte efectos, ni se les puede afectar sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones serán, según el caso, aquí no se indica cuáles son. Son 4 formas, solo que a estas 4 formas debemos de adjuntarle también las notificaciones electrónicas, que es lo que vamos a ver acá. Entonces nos indica que, en primer lugar, de forma personal, o sea, personalmente por los estrados del tribunal, que no es más que las paredes del tribunal. El libro de copias es un libro por medio que se notifica o notificaba, y por el boletín judicial. Estas son las 4 formas. Lógicamente las primeras 2 son las más comunes, pero se siguen utilizando las otras. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la ley reguladora de notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. Artículo 1. En todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en el organismo judicial, además de las formas de notificación reguladas en la ley, se podrá notificar a las partes, sus abogados e interesados, en la dirección electrónica previamente constituida. La adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de las partes, sus abogados e interesados, es voluntaria y deberá ser expresa, para lo cual el organismo
judicial elaborará y facilitará los formularios de adhesión respectivos. Les quiero comentar respecto a esto. Esto ya tiene un tiempo y pues nos ayudó bastante en época de pandemia, que nos quedamos un tanto desconectados, pero todavía yo observo y me voy a reconocer también dentro de este grupo un poquito escéptico o desconfiado en relación a este tipo de notificaciones, como que todavía nos hace falta ver el papel o llegar a que le toquen a uno la puerta de la oficina para esto, pero realmente es bastante efectivo. Lo utilizo más que todo en casillero de la Corte de Constitucionalidad. El otro, pues soy un tantito más desconfiado. Lo que pasa es de que un fallo que haya de tecnología, de redes, de la cantidad de correos que uno maneje, pues ya es un poquito complicado, pero realmente es cuestión de resistencia al cambio que podemos tener algunos, pero es muy eficiente y si se utiliza bastante. Ok, perdón. Muy bien, continuamos. ¿Qué nos indica? Aparte de cómo se desarrolla el artículo 2 y 3, pues nos dice, el 2, las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos tienen los mismos efectos y validez que las realizadas de la forma acostumbrada. Y el artículo 3 no puede notificarse. Ojo con esto, en la dirección electrónica constituida, las resoluciones que por disposiciones de otras leyes deben notificarse en forma personal. ¿Y cuáles son esas que deben de notificarse en forma personal? Por favor, vayamos al artículo 67. Artículo 67, ¿cuáles son esas notificaciones personales? Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes. Primero, solo vamos a manejar tres. Y les pido por favor que ustedes, ya les dije, no lean, estudien cuáles son estas. La demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Segundo, la resolución en que se mande hacer saber a las partes que juez o tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de alguna inhibitoria, excusa o recusación. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna de las personas para un acto o para alguna práctica de alguna diligencia. Estas deben de notificarse de forma personal. A eso es a lo que se refiere este artículo. Siempre seguimos. Mis estimados, los invito a que dudas o consultas, pues ya se conocen el mecanismo. Ok. La compañera Catherine Pamela Morales me indica de que no tiene acceso que no tienen acceso al link, es porque no se los han compartido. Alguien que le pueda compartir el link a la compañera Catherine Morales, por favor. Y estimada Catherine, si no tiene el link, me lo dice, pues lo hacemos llegar por esta vía. Sí, es el caso, el compañero Marvin Bellis me está indicando es un caso de divorcio que necesito que analicemos, ¿es correcto? La compañera Karen Orozco me indica que no todos los juzgados están utilizando el casillero. Eso es muy cierto. No todos, es una ley vigente, en algunos casos no positiva, pero sí la mayoría. Digamos, yo en donde más utilizo el casillero son los casos de Escuintla y algunos casos de Puerto Barrio. Lógicamente la distancia me permite, al nomás ver en mi correo, porque mi correo lo hacen vía electrónica, y ahí sí que me altera, va mi correo personal, no propiamente como casillero, pero sí me notifican y como están válidas las notificaciones electrónicas. El compañero me está pidiendo el link. Compañero Miguel, ok, con mucho gusto se lo vamos a dar a Miguel y a la compañera, solo vamos a avanzar un poquito más, mientras que cuando vayamos a abrir el contenido
del expediente de divorcio para ir analizándolo. Ahí vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo. Seguimos. Vamos a platicar ahora de lo que son exhortos, despachos y suplicatorios. Veamos, pues. Aquí nos estamos refiriendo a al mismo acto judicial, pero recibe 3 nombres en relación a la jerarquía. Me recuerdo que tenía una amiga que sigue trabajando en el organismo judicial y hoy en día ya está en su curso para juez de paz. Y ella me decía, no hay subordinación entre los jueces. Sí, esa parte es muy cierta y alguien que labora en el organismo judicial no me dejará mentir. O sea, para empezar, no deja de ser un tanto falaz eso de que no hay subordinación cuando sabemos que sí la hay, ¿verdad? Pero ante la ley no hay subordinación entre un juzgado menor o de paz y juzgado de primera instancia o salas. Pero para el caso hace referencia que los jueces y tribunales aquí van a comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriendo al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto. Misma categoría, estamos hablando de un exhorto. Inferiores por despacho y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o lo que conocemos como carta rogativa. ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a ponerles un caso. ¿Qué es? Primera pregunta. Miren, fíjense que el derecho, bueno, todos los derechos procesales se prestan para plantear casos. Entonces, les decía que a ustedes, si es que no tienen el caso, ojalá que no, pero se puede dar realmente el tipo de situación, estarse involucrado en un proceso es de lo más común. La verdad es que es de lo más común, no hay por qué asustarse. Y no quiere decir que a uno le guste andar involucrado en eso, pero fíjense que siempre tengo más de algún colega, amigo de estudios o algo así, que no se desarrolla dentro del mundo del derecho y me dice, mira, fíjate que mi hija, después de que se refería a la pundonorosa y poderosísima carrera de derecho, me dice, vos, fíjate que resulta que mi hija quiere ser abogánster, vos, y qué puedo hacer, cómo le quito eso. Bueno, le dije, pero tal vez si vos platicas con él o con ella, y siempre les hago la misma pregunta, ¿verdad? En primer lugar, para continuar con esta carrera hay que analizar algo. ¿Me gusta la carrera? ¿Por qué me gusta? Y si me apasiona. En el caso mío, yo les digo que cada audiencia se disfruta el desarrollo de cartular, es decir, el protocolo como notaria, como el ejercer el notariado, o sea, ejercer la abogacía, ejercer el notariado y la forma en que exploto yo, por utilizar una palabra, la licenciatura, que es con lo que estoy desarrollando en este momento, lo disfruto los 3 títulos, los exprimo, no quiere decir por eso que uno esté en una cantidad descomunal de plata, como dicen algunos memes, pero permite vivir de una forma digna. Entonces, sí se puede, pero yo le hago esta pregunta, pero fíjese que muchos me dicen de que tanto abogado, yo el año pasado estaba llevando el cómputo antes de pandemia, de que se estaban juramentando 200 personas por quincena, escúchenme, por quincena, en la Corte Suprema de Justicia. Claro que dentro de ellos se iban de las carreras afines, criminólogos, politólogos, pero es una mínima cantidad, no son muchos, no es como los abogados. Por algo, ahorita que están siendo las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios, por ejemplo, aquí en la capital son 13, hace 1 o 2 semanas colapsó alrededor del aeropuerto por el tráfico que se armó por la votación. Fue cuando fue la elección del abogado Maynor Moto. Entonces, ¿cuál es el punto? Les decía yo, pregúntele a sus tíos familiares, en el último año, pongan los últimos 365 días, ¿cuántas veces, me dice, cuántas veces han tenido la necesidad, no estoy menospreciando ninguna carrera, sino que estoy hablando en relación a qué tanto se puede seguir siendo lucrativa, no obstante, habiendo tantas personas que está así. Pregúntele ¿cuántas veces en el último año ha necesitado los servicios de un abogado o un acta notarial, una declaración jurada, una situación legal? ¿Y cuántas veces ha acudido y tenido que pagar honorarios a un psicólogo? Entonces ahí se quedan pensativos y sí hacen, y todos me contestan lo mismo.
Pues dice que al psicólogo nunca ha ido. No digo que sea malo, pero esa es la realidad. O sea, sigue siendo una necesidad nuestra carrera, gracias a Dios, y lo estaba manejando de esta forma. Vamos a continuar, mis estimados. Ya indicamos que cuando es de la misma categoría, estamos hablando de exhorto, cuando es hacia los inferiores, lo que libra es un despacho, y cuando es a los superiores o a los de otros estados, aquí nos referimos por suplicatorio o carta rogativa. Es decir, a tribunales superiores nos estamos refiriendo por suplicatorio, y cuando estamos hablando a otros estados es una carta rogativa. Sí, pueden haber situaciones en que nos dirigamos a otros estados, sí, y hay videoconferencia, hay jueces que les ha tocado viajar a diferentes países para poder entablar o darle validez a algunas declaraciones que se hacen por videoconferencia, testigos protegidos y este tipo de situaciones. Sí, sí se da, y sí se da, yo no me atrevería a decir que bastante, pero sí se da. Conozco un par de colegas que les ha tocado viajar a Estados Unidos, otra a España, para llevar a cabo videoconferencias. Ok, continuamos. El tema de las costas procesales. Bien, para empezar, entendamos qué son las costas procesales. Antes de entender las costas procesales, necesito que hagamos el estudio y o análisis de nuestro código. ¿Se recuerdan que yo les he dicho que nuestro código los tenemos que conocer? Nuestros códigos, o sea, a medida que los conozcamos, nos van a servir, van a ser una herramienta, y no nos van a estar con aquella clásica locura de estar en un examen y buscando, como yo creo que a ustedes todavía los vi en uno de mis últimos exámenes, con ustedes tuvo que haber sido civil 4, derecho de obligaciones empezamos, pero él los miraba sufriendo con su código, pero eso es normal, mis estimados, pero por eso trato de transmitirles también pues algunos tips, algunas mnemotecnias. Tenemos que conocer nuestro código procesal civil y mercantil, decreto ley 107. Yo creo que con ustedes ya platicamos por qué se denomina decreto ley y no solamente decreto. Porque se denomina decreto porque fue promulgado durante un gobierno de facto, como lo fue el de Enrique Peralta Zurdia. Entonces, por eso es que el decreto ley 106, que es el Código Civil, es decreto ley, y el decreto ley número 107 es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, dentro de esto tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos, en primer lugar, que el Código Procesal Civil y Mercantil tiene 6 libros. De estos 6 libros, el primero son las disposiciones generales. Vayan viéndolo, por favor. Libro 1, las disposiciones generales. Libro 2, los procesos de conocimiento. Ubíquense en el libro 2, por favor. A estas alturas ustedes ya deberían de tener sus respectivos separadores, ¿verdad? Algo así. Si lo tengo, todavía es con el que me examiné. Entonces, de esa forma tenemos a los libro 1, disposiciones generales. Libro 2, procesos de conocimiento. ¿Qué son los procesos de conocimiento? Los procesos de conocimiento son aquellos procesos que lo que pretenden es declarar un derecho. ¿Y cuáles son los 3 procesos de conocimiento que tenemos? Es el proceso ordinario, proceso o juicio sumario, y el proceso o juicio oral. Esos son los 3 del proceso de conocimiento. Eso es lo que hacen, es declarar derechos. Luego nos pasamos al libro número 3. Ubíquense en el libro 3, pónganse ese separador. Ahí tenemos los procesos de ejecución. ¿Y qué son los procesos de ejecución? Son, como su nombre lo dice, aquellos por medio de los cuales se ejecuta, o lo vamos a utilizar de otra forma, se cobra. En el juicio oral de alimentos se fija una pensión. Resulta que no pagó, entonces lo vamos a cobrar a través de un juicio ejecutivo. Eso está libro 3, las ejecuciones. Libro 4, ejecuciones especiales. Procesos especiales. Libro 5 de las alternativas comunes a todos los procesos, y dentro de las alternativas comunes a los procesos vamos a encontrar lo que son las medidas cautelares o el proceso cautelar,
que son aquellas que pretenden garantizar, son aquellas medidas que pretenden garantizar las resultas del proceso. Y por último nos vamos al libro número 6, las impugnaciones judiciales. Esto no se trata de, ala, ¿cómo lo sabes? No, de verdad, o sea, es el estudio, es la forma en que lo estudié pues hace ya algunos años. Y recuerdo haber tenido allá en, la, en Puerto Barrios, fue que me dieron este curso, allá lo recibí yo. Y realmente la catedrática, mi respeto, ella viajaba de acá de la capital, hoy día me la encuentro en Torre de Tribunales, siempre queda aquel respeto y admiración por una catedrática muy, pero muy, muy buena. Ya quisiera yo llegar a los talones a esa mi catedrática, pero les digo que todavía les transmito las formas que ella me indicó. Bueno, ¿por qué les hice toda esta reseña de cómo está constituido el Código Procesal Civil y Mercantil? Les recuerdo, libro, y apréndanselo así, y es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si yo les hago una pregunta, si hacemos bien una pregunta en relación al libro, ¿cuál es la materia del juicio oral? Pues de entradita saben que lo van a tener a partir del libro 2, porque ahí están los dos, ahí están los tres procesos de conocimiento. Ahí están los tres. Si les estoy hablando de las costas procesales, pues nos vamos a las alternativas comunes a todos los procesos. Y si les hablo de un recurso de apelación, pues saben que nos vamos a ir al libro sexto. Esa es la parte importante de ahí. Y créanme que uno se va aprendiendo ahí los articulitos poco a poco, ¿verdad? Es normal. Entonces, artículo 572. Carga de las costas para cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por los que pida, debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. En caso de condenación de costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que se hubiere hecho. Esto lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 572. El artículo 573 regula: el juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita debe de condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Aquí estamos hablando de este tipo de pago. Yo hago mi analogía a qué es lo que sucede de acuerdo al derecho internacional de los conflictos armados cuando un Estado pierde la guerra. ¿Por qué creen que una de las razones por la que Estados Unidos de Norteamérica es un país con tanta plata? Porque a raíz de las guerras en las que ha intervenido, pues ha sido indemnizado por los perdedores, ¿verdad? Y eso estamos hablando de cantidades bastante grandes, que ha sido, que se ha agenciado a través de las guerras, ¿verdad? Es dura lex et lex, y así lo ha manejado, y es un país que, entre otras razones, se ha hecho grande a través de las guerras. Bueno, vamos a empezar a hablar en relación a las impugnaciones. Para empezar, entendamos qué es impugnar. Okay. Entendamos qué es impugnar. Recuerda el diccionario de la lengua española, que ha sido publicado por la Real Academia, es combatir, contradecir o refutar. En derecho, interponer un recurso contra una decisión judicial. Este es el que más se nos acopla. Interponer un recurso contra una decisión judicial. Al final de ver los recursos, pues vamos a platicar un tanto de lo que es un remedio procesal y su diferencia. Que si yo voy a impugnar, lo voy a interponer ante un órgano superior al que me resolvió. Es decir, tengo un juzgado de primera instancia, entonces yo ante pues lo voy a remitir. Y esta persona lo que va a hacer es elevar los autos o las actuaciones para que un superior a él pues sea el que tome un análisis intelectivo de la situación que se dio y lo determine. Eso es normalmente una impugnación, mientras que el remedio procesal es resuelto por la misma persona que me resuelve. Le estoy diciendo, mire, usted me dijo que no, pero analice bien, porque yo creo que me tiene que decir que sí.
Continuamos con las impugnaciones. Vamos a platicar acá de las impugnaciones, pero la clase nos da la guía, nos indica que debemos ir tocando cuáles son las impugnaciones dentro del proceso civil. ¿Por qué? Porque vamos a ir platicando de cada uno de los procesos de conocimiento y procesos de ejecución, cómo y cuándo se aplican y cuáles son las impugnaciones aplicables a cada una de ellas. Pero realmente eso es un tema que se ve regularmente al final, ya propiamente cómo se aplican. ¿Cuándo procede? El artículo 596, aquí estamos sobre el libro sexto, nos indica que cuando los términos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que estos se aclaren. Si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación, la aclaración, y la ampliación debe de pedirse dentro de 48 horas. Eso es algo muy particular de los recursos que tienen una determinada temporaneidad, en donde si no se da cumplimiento a esto, pues se pierde ese derecho. Estamos hablando también de lo que es la revocatoria y la reposición. ¿Cuándo proceden cada uno de estos? Artículo 598, el caso de la revocatoria. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio, o sea, el mismo que las dictó puede revocarlos. ¿Qué tan común sea? Pues no es del todo común, no es del todo común, pero sí se da. La verdad es que sí se da. La parte que se considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Vamos ahora con lo que es la reposición. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de 24 horas. O sea, siempre hay una temporalidad y cuándo proceden. Procederá asimismo la reposición contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando no se haya dictado sentencia. Vamos con la apelación. Siempre chequeo si tenemos dudas. Ok, solo quiero pedirles un momento para enviarles el link a los compañeros que no lo tienen. Un momentito, por favor, solo mandemos el link porque me interesa que cuando empecemos a analizar el expediente, pues ya lo tengan los compañeros que lo están pidiendo. Como que carga. Ok, con respecto a la apelación. ¿Cuándo procede la apelación? Salvo disposición en contrario, son apelables únicamente, y veamos esta expresión, únicamente los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y debe de hacerse por escrito. Le enviamos al compañero Miguel Leonardo Canahui. Aquí el otro compañero que había pedido el link. La compañera Catherine Morales también me dice que no tenía acceso. Le voy a mandar un link. Por favor, revisen su correo, los que estoy indicando.
Ok, ahí estamos. Entonces, de esta forma es como procede propiamente lo que son las impugnaciones. En este caso, el de la apelación. Este es muy particular, el ocurso de hecho, y necesito que lo entendamos, por favor, ya que el ocurso propiamente lo que hace no es poner a que hacer un análisis de esto, sino que tenemos un juzgado de primera instancia y nos resolvió de forma desfavorable, vamos a hacer una apelación y lo interponemos a ese mismo juez o tribunal. ¿Qué es lo que pasa? Si no acepta esa apelación, no quiere elevar los autos, se está negando, entonces eso me faculta a mí para interponer lo que es un ocurso de hecho y se ocurre de hecho ante el superior de él. En pocas palabras estoy diciendo, miren, no me está aceptando que yo me queje. Entonces lo que hace el otro no es decirle, mire, resuelva así, sino que le dice, mire, se debe de aceptar la apelación y envíeme los autos. Eso es lo que indica el ocurso de hecho. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación y este sí proceda. ¿Qué es lo que pasa? Si resulta que hay un plazo de 3 días para la apelación y la persona llega a los 5 días, ¿procede o no procede? No procede porque se venció la temporaneidad. Entonces el otro va a decir, no, no tenía por qué recibirlo, es que no lo recibió porque usted no había querido, sino que porque venció la temporaneidad. Puede ocurrir, de hecho, al superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se le conceda el recurso. O sea, lo que quiere es que le den el recurso, que le entren a analizar el recurso, no es propiamente que él resuelva a su favor. Vamos con lo que es la nulidad, artículo 613. Estamos en el libro sexto. Procedencia de la nulidad. ¿Cuándo puede proceder la nulidad? Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Aquí es cuando procede la nulidad. Y el tema de la casación, artículo 619. ¿Quién tiene legitimación? O sea, ¿quién lo puede interponer? Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y cuando procede, el recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y de forma. Esto también ya lo había indicado, que es un remedio procesal. El remedio procesal es el recurso que resuelve el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada. Básicamente, aquí estamos como que agotando el contenido de este curso. No quiere decir que vamos a terminar. Sí, llegamos a las preguntas. Vamos a darle una lectura rápida de las preguntas para que se den cuenta que no hay nada fuera de lo normal. Pero vamos a cerrar esta diapositiva y vamos a pasar al análisis ya de un expediente que tienen por ahí, y ahí si ya necesito, se van a dar cuenta que van a haber una serie de dudas. Vamos a ver, compañero Miguel ya recibió el link, me agrada mucho, igual la compañera Morales. Muy bien, ya estamos entonces con todos estos, ya podemos vamos a dar una leída rápida. Fíjense, pues, semana número 3, pregunta 1. Son instrumentos legales puestos a disposición de las partes de un proceso para intentar la anulación o la modificación de resoluciones judiciales. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Fíjense que mis preguntas son así a la gran, porque yo he visto también preguntas de otros colegas y los hacen investigar más. Es bien sencillo. No se trata de hacerles, de complicarles la vida, pero por lo menos que lo estudien, ¿verdad? Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por... ¿De qué forma se hace? Es el recurso que resuelve el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada. Es un lapso dentro del que se puede realizar un acto procesal y exige la determinación de un momento inicial,
y es un momento en el tiempo determinado por día y hora en el que precisamente tiene que realizarse una actuación. Esas preguntas están sumamente sencillas. Necesito por favor que las respondan para las personas. Ojo, las personas que solamente están acá por clínica, ya tienen pensum cerrados, son personas ya, son colegas, les pido por favor, porque no han entendido mucho este procedimiento. De las 5 preguntas de cada una de las clases, deben de responderlas, no deben de entregarlas como tareas, no van a mandarlas, pero resuélvanlas bien a conciencia, ya que de ahí va a salir el examen. Igual, ayer o anoche creo que, sin el creo, me llegó el correo ya solicitándome el examen. Entonces necesito por favor que se pongan ya a estudiar. Y como les digo, si hay dudas, pues ese es el asunto, que si uno no ha estudiado no puede tener dudas. Bien, vamos a dejar de transmitir y vamos a pasar ya a la otra. Bueno, mis estimados, vamos a dedicar los últimos 30 minutos de clase a empezar a hacer el análisis, perdón, hacer el análisis de este expediente de un juicio ordinario. Por favor, necesito que lo analicemos. Puede ser que dentro de los estudiantes hay alguna persona que trabaje en un juzgado o hayan personas que efectivamente trabajen con algún colega, oficina o bufete jurídico, y que risa les vaya a dar lo que les voy a explicar. Pero yo me voy a poner en el caso mío. Yo no tenía la oportunidad, al estar estudiando, de tener contacto con algo de esto, y llega uno a los juzgados y al menos yo voy a hablar de lo que a lo que a mí me pasó, y la verdad no me atendían muy bien o no me ponían atención, quizás tenían mucho que hacer, pero yo le decía, mire, ¿será que me puedo dar un fenecil? Pago las copias, no sé qué tengo que hacer. Y no, no se puede, así de simple, era su respuesta. Me costó mucho. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos de analizar? Para empezar, ¿cómo podemos tener nosotros acceso a un expediente? ¿Cómo? Eso es lo que me interesa. Bueno, para tener acceso a un expediente, debe de solicitarse por medio de un abogado, es decir, un abogado se debe de apersonar. Apersonar es ese procedimiento donde por medio de un memorial estoy diciendo, miren, yo soy el abogado de esta persona. Bueno, fíjense que aquí hay un número de expediente. Si no tenemos ese número de expediente, por lo menos debemos de saber en qué juzgado se lleva a cabo la diligencia, y en ese juzgado debemos de preguntar, mire, la persona tal y tal, que puede ser la parte actora o la parte demandada, dependiendo de quién estemos representando, con el nombre de él nos deben de dar acceso al número de expediente. Y nos van a dar un número similar al que tenemos en pantalla, que es el 01197-2018 1407. ¿Qué significa el 01197? Es la disposición de el juzgado del que estamos hablando. Luego tenemos el año, y por último tenemos ya el número particular que le asignan al, al caso. Estamos dentro de un juzgado quinto de familia en Guatemala.
Estos juzgados ya no se llaman así, sino que se llaman juzgados pluripersonales con competencia específica para casos de, este es un divorcio para casos de divorcio. En el número de expediente, ya les expliqué, el oficial que lo tiene, la fecha de creación, el nombre de demandado o demandante, y hace referencia que tiene una demanda con tantos folios y lo que le adjunta, que son certificaciones del Registro Nacional de las Personas, y acta y fotocopia de documento personal de identificación, como se indica por esta área. Y aquí esto significa que esto ya se dictó sentencia en relación a esto y aparece el nombre del super abogado que llevó a cabo este caso. Aquí tiene hasta el número de creación. Ahora, aquí ténganme abierto ténganme a mano el Código Procesal Civil y Mercantil. Miren acá, notario notificador. O sea, este se notifica a través de notario notificador. Juzgado de primera instancia de familia para la admisibilidad de demandas. Son las carátulas. Y nos vamos a la demanda, la que fue interpuesta. Miren, aquí fue recibido, donde le firmaron de recibido. Ok. ¿Qué es lo primero que nos dice nuestro artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil? Que regula lo que son las gestiones de las partes, el escrito inicial. Artículo 61. La primera solicitud, que esta es la primera de este proceso, que se presenta a los tribunales de justicia, debe de contener lo siguiente. Eso es lo que vamos a analizar en este momento y ustedes me van a decir si estamos de acuerdo con esto o no. Punto 1. En primer lugar, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Designación de juez o tribunal a quien se dirija. Y aquí nos estamos refiriendo al señor juez de primera instancia de familia del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Hoy están ubicados estos juzgados en el edificio Luqui, sexta avenida, a un costado del Palacio Nacional. Ahí están los juzgados. Ya no se denominan así, son los mismos, pero ya no se denominan así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes dirigen hacia el juez, señor juez de primera instancia de familia, ni siquiera les van a aceptar el memorial. Explica que hay un error, no está bien. Los juzgados se llaman juzgados pluripersonales con competencia específica para casos de divorcio. Así se llaman. Hay unos que dan oportunidad de testar, pero normalmente uno envía procurador u otra persona o uno mismo, y ahí es donde viene el primer fallo del memorial, desde ahí. Imagínense algo tan sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a saber uno el nombre correcto? Permítame, por eso les digo, no tiene que estar actualizada en este tipo de situaciones. Vamos a ver si logro encontrar. Aquí tengo algo, vamos a ver si lo logramos compartir, mis estimados. Ustedes dicen, ¿cómo hacemos nosotros para saber eso, ¿verdad? Ok. Aquí está, pueden ver que es un acuerdo de la Corte, el acuerdo 54-2018, donde una reestructuración del modelo de gestión de familia. Aquí considerando es interesante que indica que el volumen de trabajo de los juzgados del ramo de familia
de la ciudad de Guatemala ha aumentado considerablemente, lo que hace necesaria una reestructuración del modelo de gestión de familia para dar respuesta pronta y cumplida a dicha materia, que permite agilizar el trámite de los procesos. Pero ¿en qué consistió esta reestructuración? Juzgado pluripersonal de primera instancia de familia con competencia específica para procesos de divorcio por mutuo consentimiento. Algunas personas creyeron que esto iba a implicar la aplicación del ansiado en Guatemala Divorcio Express. No lo implementó. Sí lo agilizó, pero no lo implementó. Hay cosas que lo han agilizado, pero no es así, como la gente lo dice, tipo Estados Unidos, que se maneja por un sistema legal muy diferente, el cual lo denominamos como common law. Entonces, de esa forma lo manejamos. Y podemos ver acá la competencia territorial, y aquí ese es el nombre, dice: se crea el juzgado pluripersonal de primera instancia de familia con competencia específica para procesos de divorcio por mutuo consentimiento. Ese es el nombre correcto. Dice uno, ¿de dónde se va a sacar uno ese nombrecito, verdad? Ahorita ya casi la mayoría lo sabemos, pero siempre hay compañeros o colegas que vienen del interior y se da uno con ese problema. Me pasó con el que, porque lo puse así, juzgado de primera instancia, y el de Escuintla también es pluripersonal. ¿Ok? Entonces solo era para mostrarles esto y volvemos al... Volvemos a compartir lo que teníamos de... Aquí estamos, del ordinario. Solo vamos apenas por la primera. Luego dice nombres y apellidos completos del solicitante. Están nombres y apellidos. Indica su edad, estado civil y nacionalidad. Estos cheques que tienen acá es como la gente del juzgado va chequeando que cumpla con todos estos requisitos, porque si no lleva uno solo estos requisitos, pues se van a rechazar. O se rechaza o es motivo de que se solicita que se subsane previamente a resolver la demanda, se debe de subsanar lo que hace falta. Entonces tenemos la edad, el estado civil, la profesión, nacionalidad y domicilio. Perdón. ¿Qué más nos regula la ley? Profesión, oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Veamos si lo tienen. Entonces aquí está indicando la persona que actúa bajo la dirección y procuración del abogado que me auxilia. Y señalo, para recibir notificaciones, aquí está indicando una dirección. ¿Y cuál es el objeto de su comparecencia? Pues plantear la demanda de divorcio en contra de, este caso es el caballero en contra de una dama. Y aquí está indicando de una vez que es por la causa que más adelante se va a detallar. Y está indicando también, aquí vamos a ver por qué es que indica eso. Vamos a seguir leyendo. Pide también, como tercero, la relación de los hechos a que se refiere la petición. Hechos. Aquí indica en la fecha en que contrajo matrimonio, y ahí dice ante quién, hace referencia a cuál es el régimen económico, y de eso está presentando la respectiva prueba. ¿Y cuál es la respectiva prueba? Pues el certificado de matrimonio. También hace referencia a los hijos que se procrearon, y también indica aquí, está indicando qué fue lo que pasó, que hubo un abandono de la casa conyugal y lo pretende demostrar. Ustedes lo van a ir leyendo poco a poco, cómo se demuestra esto, ¿verdad? Porque les recuerdo que es un juicio, y en un juicio todo debe ser demostrado, no es lo que yo crea, piense. Esa es una situación que yo les quería mencionar. Es tan, pero tan común en los divorcios. Miren, les soy sincero,
Sí llevo divorcio, pero no me gusta, o sea, no me apasiona. En primer lugar, porque es normal, siempre hay mucho resentimiento entre los seres humanos y se llevan mal, terminan muy mal algunos. Han habido cachetadas delante mío, gritos, lágrimas, es muy pasional. Yo pensaba que el derecho penal era pasional, pero realmente es más pasional el derecho de familia. Y lógicamente, si una persona está viendo destruido su familia, otra persona, pues su patrimonio, ¿eh? Es complicado, pero es lo que se demuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos damas, mire, yo sé que él me fue infiel. Ok, ¿qué pruebas tiene? Es que yo lo sé. Sí, pero lamentablemente ese sexto sentido femenino, que si bien es cierto, es pero muy atinado, yo sé por qué les digo es muy atinado, pero eso no se puede demostrar en una corte. Es menester en tener las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Las que nos regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces aquí tenemos lo que es la descripción de los hechos. Vamos ahí, en la relación de los hechos. Tenemos luego el cuarto, el fundamento de derecho en el que apoya la solicitud y la ley respectiva. Vamos a ver dónde encontramos el fundamento de ley de esto. Fundamento de derecho. El matrimonio se modifica por el divorcio y se podrá pedirse por voluntad de uno de los cónyuges mediante causa determinada, siendo algunas de estas, y aquí se indica cuáles son. Esta es, ahí tenemos el fundamento de derecho que está en el numeral cuarto del artículo 61. Quinto, nombres, apellidos y residencia de la persona de quien se reclama un derecho. Si se ignorara la residencia, se hará constar. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Esa es la importancia. Muchas veces es una de las primeras preguntas. ¿Sabe dónde vive? ¿Tiene la dirección? No, no la tengo. Pues, ¿a dónde le vamos a notificar? Pues se le puede notificar en el trabajo. Sí, se le puede notificar en el trabajo. Pero tenemos que tener claramente cuál es la dirección. Vamos a ver si tiene estos datos acá arriba. Aquí hace referencia al nombre de la persona. Está indicando que puede ser habida o notificada. Aquí nos está diciendo. Y esto está de acuerdo a lo que regula el numeral quinto, nombres, apellidos, residencia de la persona de quien se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, se hará constar. Entonces vemos que dice acá, de quien desconozco el lugar de su residencia. Lo está indicando. ¿Qué creen que ustedes, qué sucede si no se coloca eso? Si no se coloca eso, pues se va a rechazar la demanda, se va a rechazar. Tenemos el quinto, sí, bueno, tenemos lo que es el quinto. Pasamos al sexto. La petición en términos precisos. Fíjense que esa es una de las cosas que a mí más me costó adaptarme con relación a los memoriales, independientemente que he hecho los clásicos prontuarios de derecho procesal civil, de los cuales, pues, tanto como realizar un prontuario, pues sabemos que el sistema no lo permite, pero les quiero compartir una serie de minutas en relación a eso para que los realicen ustedes. Aquí tenemos los medios de prueba, fundamento de derecho, y llegamos a peticiones. Fíjate, yo me recuerdo que un catedrático que me dio este curso decía, el código dice petición, no dice peticiones, o regula petición, y se me quedó, yo siempre en mis memorias coloco petición, no peticiones, porque se regula la ley.
Una forma un tanto cuadrada de interpretarlo, ¿verdad? 1. Que se inicie la formación del expediente respectivo con el presente escrito y documentos adjuntos. ¿Qué documentos adjuntos? Se recuerdan que cuando vimos el... Ay, perdón, se me va. Así, cuando vimos la portada, ahí decía que abajo que traía certificaciones del documento personal de identificación, de nacimiento y de matrimonio, y copia de un documento personal de identificación. Esos son a los que se refieren. Esos son los documentos adjuntos. Que se dé trámite a la demanda ordinaria de divorcio por causa determinada promovido por una persona contra otra persona por causa de abandono voluntario de la casa conyugal por más de un año. Es uno de los que regula la ley. Así lo regula la ley, así se debe de tomar. Solo que en este caso que ustedes van a ir analizando ahí, se pueden dar cuenta de que él lo realizó, lo quiere probar mediante una declaración jurada. Está indicando que ponga, que se tenga como director, abogado, director y procurador a la persona que ahí se indica. Asimismo, se propone de una vez notario notificador. De notario, la figura de notario notificador ya habíamos platicado. De una vez, desde el principio, o sea, la persona aquí, yo quiero pensar que previó el abogado que iba a ser difícil localizarla. Entonces, de una vez le habló a su colega. Ojo, el notario notificador no puede ser el mismo abogado que está llevando el caso. No se puede. También nos indica que se tengan por ofrecidas las pruebas que indicó en el apartado de mérito, ¿verdad? Ahí se describieron. Vamos a ver cuáles son estas pruebas que se indican acá. Esto es importante, porque eso es lo que se va a probar. ¿Qué es lo que queremos probar? Pues que ellos tienen una vida conyugal que... Medios de prueba. En primer lugar, la prueba toral es la certificación de matrimonio. O sea, no se puede divorciar personas que no han contraído matrimonio. Ojo con esto, especialmente las damas. Durante pandemia, calculo que, quiero pensar, porque así lo decían las noticias, ¿verdad? Que las personas se vieron afectadas al convivir mucho, ese encierro, el estrés y todo eso generó una cantidad grande de divorcios y demandas de pensión alimenticia, incluso violencia intrafamiliar y situaciones de este tipo. Y durante pandemia, por lo menos, recibí, no sé, no recuerdo si son 4 o 5 casos de personas que estaban pidiendo una demanda y entre demandas de pensión alimenticia y divorcio, pero algunas de ellas, por lo menos la mitad, cuando le pide, bueno, necesito un certificado de matrimonio, fíjese que no me sale, desde que me dicen, ¿cómo que no le sale? Sí, no parezco como casada, entonces no está casada. Bien, licenciado, si le voy a enseñar las fotos, sí, yo no digo que no hubo fiesta, que no hubo buen parrandón. Lo que le digo es que ante la ley usted no está casada. Pero ¿cómo me va a decir eso? Pues si es la verdad. Usted conocía al notario para él, pues fíjese que era un conocido de mi esposo, ¿no? Y la mayoría de esos, no sé por qué, pero se dieron. Y coincidentemente, un par de meses después de eso, un realmente era hermano de una mi clienta, me pidió que lo casara, pero me dijo, le casan, pero solo así la casaquita, ¿eh? O sea, sí, hay que tener cuidado con eso. Ustedes quieren verificar si están casadas y pues tienen que pedir una certificación de matrimonio, porque si no pierden los derechos, ¿no? Medios de prueba, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los niños, 3 hijos, el acta notarial de declaración jurada, donde se está demostrando, ¿verdad? En San Miguel Petapa, ¿qué es lo que se quiere demostrar acá? El tiempo en que se llevó de separada con la demandada. Declaración de parte se está pidiendo, de que se le van a hacer las preguntas del caso. Constancia de ingresos, declaración de testigos, él quiere declarar de que la persona abandonó el hogar, reconocimiento judicial en la sede donde actualmente vivo y antes relacionada que deberá practicar por el señor juez la fase procesal de mérito. Presunciones legales y humanas. Muy bien. ¿Qué más podemos ver de esto? Vamos a ver qué otras cosas vemos en la ley.
Veamos el artículo 63, por favor, para analizar las últimas partes de esto. Vamos a ver qué está al final. Vean, pues dice al final, adjunto 2 copias de ley y documentos adjuntos. ¿De dónde se saca eso? Veamos el artículo 63. De todo escrito y documento que se presente deben de entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedará desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo, se consideran como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias de que se acompañen. Aquí está, adjunto 2 copias. Una copia de acuerdo al artículo 63 y otra para reponer. Ahí están. Son las copias que se presentan. Y con respecto a esto, realmente este no es el fundamento, pero recordando lo que me indicó la compañera, porque eso es el horario del organismo judicial, veamos que dice, con lo que preguntó del horario para notificar. No recuerdo el nombre de la compañera. Artículo 65. Podrá pedirse la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de un derecho. La habilitación deberá pedirse antes de los días o de las horas inhábiles. Vamos a ver, recuerdo el 106 y 107. Tiene algunos requisitos que se ven también acá. Demanda, artículos, váyanse al artículo 106, por favor. Porque ahí, si se dan cuenta, no está lo de las pruebas. Veamos qué regula el artículo 106. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas, se dan cuenta que no está en el 61, eso, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y petición, contenido de la demanda, y eso no está en el 61. Algunos ni siquiera se habían percatado que no se contaba con esto. Y el 107, documentos esenciales, artículo 107. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Siempre dentro de estos mismos. Y estos últimos artículos son importantes, ya van quedando 3 minutos. Artículo 108. Si no se presentan con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. No se pueden. Omisión de requisitos legales. 109. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos en la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Esto es lo que se le conoce previo. Y le colocan una resolución donde dice, previo a resolver la demanda, se debe de, tal vez hizo falta, fíjense que se rechaza, si ustedes no indican que se desconoce el lugar para notificar, pues ese es el motivo de un previo, no digamos que haga falta la edad o situaciones así. Para ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada, cambio de demanda. Bueno, mis estimados, pues aquí podemos ver lo que es la demanda. A continuación tenemos la firma del notario y su respectivo sello. Aquí tenemos los documentos de prueba
de lo que está indicando. Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los niños. Aquí está la declaración jurada, donde indica ante juez, no, ante juez está declarando de que la persona abandonó por medio de una declaración jurada. Documento personal, fotocopia del documento personal de identificación de la persona, del demandante. Los invito a que le den una lectura. Aquí dice, aquí es donde se le está discerniendo el cargo al notario notificador. Es decir, se le están nombrando formalmente. Bueno, mis estimados, de esta forma estamos dando por terminada la clase. Por favor, los invito a que estudien. Ya tenemos bastante cerca dentro de, esta es la tercera clase, 2 clases más y ya nos vemos en exámenes. Mis estimados, que tengan muy feliz noche. No me puedo pasar de esta hora. Que estén muy bien. Y tenemos habilitado el correo por si hay dudas, sugerencias o situaciones. No sé si continúan ustedes con clase, pero les deseo feliz noche y muy buen provecho. Un gusto compartir con ustedes.